Vamos a dar lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 39. Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 39, que es el relato paralelo del que ya acabamos de leer. 8, 26 al 39. Leamos todos juntos, puestos de pie. Dice así la palabra del Señor. Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vio a la ciudad un hombre que tenía demonios, ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dio a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él, mas Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oramos. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en este momento para implorar tu dirección sobre la predicación de esta tarde. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser efectiva, Señor, en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Quita de nosotros, Señor, de nuestra mente en este momento cualquier problema, cualquier preocupación que Satanás ponga en nuestra mente para distraernos, que podamos estar concentrados exclusivamente, Señor, en lo que tu palabra nos tiene preparado para esta tarde, que no sean mis ideas ni mis palabras, sino lo que tú quieres, Señor, que en esta tarde sea dicho. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Muchas de nuestras acciones tienen algo en común, desde cosas tan simples como, por ejemplo, hacer las compras en la feria, o hasta decisiones bastante más complejas, como por ejemplo comprarse una casa, ya son palabras mayores, o cambiarse de trabajo, cambiarse de ciudad, o comprar un auto, en fin. Todas estas acciones nuestras tienen algo en común. Y en el proceso de analizar, que nos llevará a tomar una decisión en uno o en otro sentido, hay algo que inevitablemente tenemos que hacer. Y eso es comparar. Vamos a la feria, comparamos los precios, la calidad,
el tamaño, la ubicación, la marca, la economía, las ventajas, las desventajas, en fin, hacemos un proceso mental de comparación de las alternativas que tenemos frente a nosotros. Y hoy vamos a hacer un ejercicio parecido, tomando como base la historia que leímos en el devocional y que hemos leído ahora. No olvidemos que todas las enseñanzas dadas por Jesús tenían una aplicación terrenal de sentido común, como por ejemplo la parábola del sembrador, la parábola de los talentos, la dracma perdida, ¿cierto? Todas esas prácticamente todas las enseñanzas del Señor tenían una aplicación terrenal que era de sentido común, porque tomaba las cosas comunes para poder enseñar. Pero sin duda lo más importante era la aplicación espiritual de esa enseñanza. Y este era el fin último de las enseñanzas de Jesús. Tomar elementos que son del común vivir de nosotros, pero buscando una aplicación espiritual, tomando esas cosas. Dicho esto, quiero tomar como base la historia que acabamos de leer, para realizar una comparación de 3 aspectos, tanto que en el endemoniado, en el pueblo y en nosotros hoy día. Estos 3 aspectos son, primero, la condición en que cada uno de estos entes se encontraba, el endemoniado, el pueblo y los otros, la condición, segundo, la acción que tomaron, y tercero, la reacción que tuvieron frente a lo que estaban ellos presenciando o viviendo. Tomemos en primer lugar al endemoniado. ¿Cuál era su condición? Lucas 8:27 nos dice, y saliendo de la tierra, Jesús, que venía en el barco, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido ni estaba en casa, sino por los sepulcros. Deducimos de esta descripción de la vida de este hombre que en realidad este hombre era una miseria, ¿ah? Y también vivía en una condición de abandono total, porque nadie se acercaba a él, todos le tenían terror, ¿no es cierto?, por lo que él era y en lo que él hacía. Entonces prácticamente vivía en la miseria misma y en el abandono total. Ahora, esa era su condición. ¿Cuál fue la acción que este hombre tomó? Marcos 5:6 nos dice, y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Este hombre tenía conciencia de su condición, indudable, ¿no es cierto? No es que viviera en forma inconsciente, él estaba realmente consciente del problema que él tenía, porque además dice que era atormentado y que era fatigado por estos espíritus. Entonces él sabía lo que él estaba viviendo, era consciente. Y el correr a Jesús da cuenta que este hombre también debe haber escuchado o debe haber sabido de ese Jesús que venía acercándose. Ese Jesús, ¿no es cierto?, que sanaba enfermos, ese Jesús, ¿no es cierto?, que levantaba a los muertos, que hacía muchos milagros, y evidentemente por toda la fama que el Señor Jesús tenía en toda la zona, era conocidísimo, y este hombre lo más probable es que en algún momento de conciencia tiene que haber sabido de Jesús. Por eso es que este hombre corre a donde Jesús, con el objetivo, ¿no es cierto?, de encontrar una solución a su problema. ¿Y cuál fue la reacción posterior? Nos dice Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. La verdad es que este hombre quiso seguir al lado de Jesús y le rogó, ¿no es cierto?, seguir al lado de Jesús. Sin embargo, del relato vemos que Jesús no le permitió seguir con él. Todo lo contrario, le dijo, ¿no es cierto?, que se fuera a su ciudad, a su casa, a su familia, y les diera testimonio de lo que había sucedido en su vida, ese cambio, esa transformación que había obrado Dios en su vida. Y es así como, ¿no es cierto?, este hombre se va y empieza a hablar y a dar testimonio por todas partes de todo lo que Dios había hecho en su vida. Tenemos, en segundo lugar, al pueblo al cual este hombre pertenecía.
¿Y cuál era la condición de este pueblo? Aparentemente tenían una vida cómoda y normal bajo los parámetros terrenales. No hay en el pasaje bíblico ninguna mención de algo en particular que les perturbara o les afligiera. Desarrollaban su vida cotidiana, su actividad laboral, al parecer mayoritariamente eran gente que criaba animales y tendrían sus actividades normales, y por lo tanto en realidad no se ve que tuvieran una situación complicada, salvo la existencia de este endemoniado, a quienes ellos conocían perfectamente, pertenecía a ese grupo social, ¿cierto? Por lo tanto ellos lo conocían y sabían de él. Tal vez eso era lo que más a ellos les podía incomodar o perturbar, porque evidentemente no podían pasar por donde estaba este hombre, ¿ah? Y le tenían miedo, y obviamente era de temer por su conducta y sus acciones. Pero salvo eso, no hay ningún indicio de que estas personas tuvieran algún problema en su vida. Ahora, ¿cuál fue la acción del pueblo? Marcos 5:14 nos dice: y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. O sea, se encargaron de ir diciendo por todas partes lo que había pasado. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. ¿Quiénes salieron? La gente a las cuales él les comentó esto, el pueblo y los vecinos. Claramente, los pastores de los puercos fueron con la noticia de lo que había ocurrido con los puercos. Y el pueblo va a ver a Jesús y lo acontecido, porque su preocupación estaba en sus animales. Desprendemos, ¿no es cierto?, que realmente la preocupación que motivó a esta gente a ir a ver qué había pasado era porque estaban ahí sus animales. Que el endemoniado estaba sentado, que estaba vestido y en su sano juicio, la verdad es que no les preocupó mucho. Solamente su atención estaba puesta en las pérdidas que habían sufrido. Y eso podemos afirmarlo por la forma de que ellos se comportaron, cómo reaccionaron a este hecho portentoso que había ocurrido con este hombre, que ellos lo conocían y sabían perfectamente su condición. Marcos 5:17 nos dice: y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Este pueblo, ¿cierto?, toda esta gente, al ver esto, empezaron a rogarle a Jesús que se fuera. ¿Qué cuadro más trágico para ese pueblo? No fueron capaces de darse cuenta del milagro obrado en la transformación del endemoniado. Y sin violencia, como sí había ocurrido en otras ocasiones con Jesús, esta vez la gente le rogó a Jesús muy amablemente y con muchos ruegos, ¿cierto?, que se fuera de sus términos. Eso podemos decir con respecto a lo que pasó con el endemoniado y también lo que pasó con el pueblo alrededor de todo este acontecimiento. Pero tal vez lo más importante es cómo relacionamos estos hechos con nosotros hoy día. ¿Qué relación tiene eso con nosotros? Esto de los endemoniados, la verdad que en nuestra sociedad es bien raro escucharlo y bien raro presenciarlo también. Y es muy cuestionable también. No es muy común que se den en nuestro medio decir: oh, esta persona está endemoniada. Pero bueno, hay algo, ¿no es cierto?, que en lo cual nosotros sí podemos vincular esa realidad con nosotros hoy día. Al igual que el endemoniado, la condición espiritual del hombre sin Dios es de absoluta miseria. El hombre sin Dios está en la misma condición que este endemoniado, abandonado absolutamente y en una condición miserable, perdido completamente. Y eso nos dice Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre natural.
Y si nosotros lo proyectamos, ¿no es cierto?, a la imagen de ese endemoniado, no puede ser más real la realidad que hoy las personas sin Dios viven hoy día. Es la misma condición, totalmente perdidos, totalmente miserables, totalmente abandonados, ¿cierto?, en sus pecados, ¿no es cierto?, y en la perdición misma. Igual que el pueblo en tiempos del endemoniado, hoy día la gente vive en una aparente tranquilidad. Ese pueblo aparentemente no tenía ningún problema, vivían tranquilos, desarrollaban sus actividades comerciales y vivían, parece, lo más tranquilo posible. Pero hoy día la gente también aparentemente vive en una cierta tranquilidad y normalidad, ocupados ¿en qué? En una carrera materialista, una carrera humanista, en que lo único que vale es lo que se puede lograr materialmente. Son los mismos cerdos del pueblo con otro nombre solamente. Y eso es nuestra sociedad hoy día. Una sociedad que, salvo, bueno, nosotros vemos las noticias de la delincuencia y todas esas cosas, pero en realidad no andan matando gente todos los días, ni tampoco nos asaltan todos los días. En realidad, no podemos decir que nosotros tenemos una vida tranquila. Y en general la sociedad también tiene una vida más o menos tranquila. Pero es igual que el pueblo del tiempo del endemoniado. Su preocupación, ¿no es cierto?, es por las cosas materiales. Y a donde uno mire, lo único que uno ve es materialismo. Conseguir un buen auto, una buena casa, una buena profesión, todo lo que nos reporte un bienestar material. En segundo lugar, ¿cuál es la acción del hombre hoy día? Con respecto a la acción hay dos realidades. En primer lugar, hoy solo un puñado insignificante de personas acude a Dios movidos por una inquietud o una necesidad espiritual. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esa es nuestra realidad. Muy poca gente acude a Dios, buscándolo. Y en segundo lugar, la inmensa mayoría conoce de Dios, porque a quien uno le hable, conoce de Dios. Han escuchado el Evangelio. Muchas personas dicen, no, sí, yo sé lo que usted me va a decir. Han visto las maravillas de Dios, reconocen lo que Dios hace en las demás personas, pero nunca lo ven como algo personal. Sí, esto está bien para los demás, pero no para mí. No, en realidad yo no necesito, lo que usted está diciendo es muy bonito, pero en realidad yo no lo necesito. Yo en realidad soy bueno, me porto bien, soy buen vecino, buen amigo, que soy buen compañero. En realidad eso es para los que están en otra situación, no la mía. Y esa es la actitud que toma la gente hoy día. Muchas personas, no todas obviamente, pero la inmensa mayoría de las personas con las cuales uno puede hablar del Evangelio están en esa posición. ¿Y cuál es la reacción que tiene el hombre hoy día? Así como son pocos los que buscan a Dios, pocos también son los que le aceptan como Salvador. Como dice Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Y esa es una realidad, porque en nuestras iglesias, nosotros, claro, todos se predica el Evangelio, se reparten tratados, se hacen actividades al aire libre, muchas actividades. Pero ¿cuántas de esas personas que escuchan llegan al conocimiento del Señor? Claro, uno no sabe, porque a lo mejor alguien escuchó y después nunca más lo vio. Pero Dios sabe, digamos, cómo es el fruto que eso produce. Pero en la práctica, en realidad, son muy poca gente las que nosotros vemos llegar a la iglesia. Algunos llegan, claro, por invitaciones personales de amigos y se convierten y permanecen en el Evangelio. Pero en realidad son pocos los casos. Y eso así no dice la palabra del Señor. La inmensa mayoría hoy día actúa como el pueblo de los tiempos del endemoniado.
pesan las cosas terrenales, las cosas que puedan supuestamente perder frente al Evangelio, y prefieren quedarse con las cosas terrenales. Rechazan a Cristo sin darse cuenta que actuando así, en realidad están perdiendo todo. Porque, como dice la palabra del Señor, el diablo ha cegado el entendimiento de estas personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, viene a la mente, ¿no es cierto? Bueno, pero si te haces evangélico, te haces canuto, no vas a poder hacer esto, te van a prohibir esto, lo demás allá, ¿no es cierto? Y en realidad tu vida se va a transformar en una cosa, en un aburrimiento, y más encima vas a perder todas estas cosas que tienes a tu alrededor. Entonces, obviamente la gente, muchas personas ponen su mirada en las cosas terrenales, en las cosas materiales, y rechazan a Cristo. Para los creyentes, eso nosotros podemos decir de las personas que no son creyentes, pero para los creyentes, varias preguntas que surgen de todo esto. ¿Cómo estamos siguiendo a Cristo? Con el fervor, con el ímpetu que este endemoniado que quiso seguir al Señor y lo siguió evidentemente, porque iba por todas partes hablando del Señor, hablando del milagro que Dios había obrado en su vida. ¿Y acaso Dios no ha obrado el mismo milagro en nuestras vidas? Es lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo estamos siguiendo al Señor? Con ese mismo espíritu, con ese mismo deseo, con ese mismo fervor. Cada uno responde a la pregunta. Nuestra vida refleja que realmente estamos identificados con Cristo. Si hay que hacer una oración pública, oramos calladitos, así como que no se note que estamos orando. Si vamos a un restaurante, ¿no es cierto?, vamos a comer, bueno, oramos para darle gracias al Señor por los alimentos, pero hagámoslo calladito así para que no se den cuenta. ¿Por qué? ¿Tenemos temor de identificarnos como cristianos frente al mundo? ¿Reflejamos realmente que somos realmente cristianos? ¿Nos identificamos con Cristo? Este hombre, el endemoniado, se identificó plenamente con el Señor. Y no tuvo temor, no tuvo vergüenza, no tuvo nada, ¿no es cierto?, del temor al que dirán, vergüenza de qué le iban a decir. Todo lo contrario, él estaba pero rebosando de alegría por el milagro que Dios había hecho en su vida, y no le importaba nada de las cosas que le rodearan. Lo único que él quería era contar lo que el Señor había hecho en su vida. O sea, estaba totalmente identificado con Cristo. ¿Nosotros estamos identificados con Cristo de esa misma manera? Una pregunta, cada uno la puede responder. ¿Estamos empeñados en lograr una santidad mayor cada día? Cada día ser mejores. Hoy día voy a ser mejor, hoy soy mejor que el día de ayer. O tendremos que decir, retrocedí. Este día retrocedí, no avancé. Lo ideal obviamente es que avancemos todos los días, aunque sea un poquito, pero avanzar, no quedarse estancados. Pero ¿lo estamos logrando? Esa es la pregunta que cada uno tiene que hacerse. ¿Estamos logrando realmente crecer en santidad ante el Señor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para la carne o para el espíritu? También, pregunta. Y que obviamente que son cosas muy personales. Cada uno sabe su situación delante del Señor. Pero respóndala usted en su lugar. ¿Estoy viviendo para la carne o para el espíritu? El que siembra para la carne cosechará corrupción. Más el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Y eso lo tenemos que tener muy clarito. Y lamentablemente decía yo que mucho del espíritu del mundo ha invadido nuestras congregaciones y ha invadido a muchos cristianos. Entonces resulta que la forma del mundo, las cosas del mundo muchas veces están ahogando el espíritu de Dios en la vida de los creyentes. ¿Cómo estamos viviendo? Cada uno responda frente al Señor. Estas cosas quería presentar, y dejando algunas interrogantes, no las voy a responder, pero cada uno respóndalas en su corazón. Cuando vaya a su casa,
Piensa en estas cosas. ¿Cómo estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy identificado realmente con el Señor? ¿Estoy empeñado en lograr una santidad mayor cada día? ¿Estoy viviendo para la carne o estoy viviendo para el Espíritu? Todas esas cosas realmente son muy importantes y que nos llevan realmente a estar cada día más cerca del Señor. Satisfaciendo, ¿cierto?, lo que el Señor quiere de nuestra vida. El Señor demanda de nosotros fidelidad. Él es fiel, no falla. Nosotros evidentemente fallamos muchas veces por nuestra condición humana, pero no podemos decir, Albert, que como soy humano, entonces yo siempre fallo, y bueno, ¿y qué le voy a hacer? No, pues, todo lo contrario. Tenemos que tener una actitud de lucha para realmente cumplir lo que el Señor demanda de nuestra vida. Cada día ser mejores cristianos, ser más santos, ¿cierto? Vivir identificados plenamente con Cristo, ¿cierto? Y viviendo para el Espíritu, no para la carne. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir pensando en estas cosas y que nos acompañen en esta semana que estamos comenzando. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque de ella podemos extraer tu enseñanza para nuestra vida. Permite, Señor, que no solamente queden en palabras y en ideas en nuestra mente, sino que también se traduzcan en hechos concretos en la vida diaria de nosotros y en los que nos rodean, Señor, también puedan ver que realmente tú has obrado un milagro en nuestras vidas, que somos hijos tuyos. Permite, Señor, que podamos esta luz reflejarla al mundo y que tu nombre sea glorificado, Señor, por intermedio nuestro como instrumento solamente en tus manos. Todo esto te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.